Buenos días, bienvenidos de nuevo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. Estamos en el salón de actos de esta facultad y estamos celebrando el segundo y último día de las jornadas de seguridad y defensa en el espacio iberoamericano que organiza la Fundación Juste en colaboración con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España, la Universidad de Extremadura y la Subdelegación de Defensa. Hoy vamos a hablar sobre la primera ponencia, tiene el título de un recorrido por las Fuerzas Armadas en Iberoamérica, pero antes de que tome la palabra el capitán de navío, don Eduardo Matres Manso, me gustaría recordar y dar la bienvenida a las 66 personas inscritas online de 12 países diferentes, de Austria, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Luxemburgo, Marruecos, México, Nicaragua y Suiza. A todo ello, muchas gracias por vuestro interés y por seguirnos online. Voy a presentar a Eduardo, que es capitán de navío, que ha ocupado recientemente el cargo de comandante del Centro de Buceo de la Armada y director de la Escuela Militar de Buceo. Matres Manso ingresó en la Escuela Naval Militar en 1986, fue promovido a alférez de navío en 1991, se formó como buceador de combate en 1992 y además es diplomado en Estado Mayor y especialista en artillería. Ha desarrollado su carrera profesional a bordo de diferentes buques de superficie y unidades de buceo, destacando el destino en la Unidad Especial de Buceadores de Combate y los mandos del patrullero Marola, el buque de salvamento y rescate Neptuno y la fragata Numancia. También ha desempeñado distintos cargos en tierra en el Estado Mayor de la Armada, la Dirección General de Política de Defensa y la Jefatura de Apoyo Logístico. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, director, a la Fundación Juste por proporcionarnos este foro, a la universidad, al subdelegado de Defensa. Y vamos a comenzar. Bueno, la presentación la he estructurado en tres partes fundamentales que pueden ver en pantalla, empezando por una descripción muy somera de las organizaciones de seguridad y defensa, para a continuación describir unas generalidades sobre las Fuerzas Armadas en todos los países de Iberoamérica y terminar por un recorrido por los 6 países que pueden ver en pantalla, destacando que en todos ellos tenemos agregadurías de defensa con carácter permanente. Como primer mensaje o mensaje principal que me gustaría transmitirles es lo que dijo un poco ayer el coronel Calvo de las excelentes relaciones que tenemos las Fuerzas Armadas cuando visitamos Iberoamérica. Esta foto se corresponde al buque escuela Juan Sebastián Elcano en su último crucero de instrucción, en el atardecer en el Pacífico, a la altura de Chile, donde pues el atardecer nos dejó este fantástico horizonte. Comenzando por las organizaciones de seguridad y defensa, ven ustedes en la parte superior un cronograma con los principales hitos. Empezó en el año 1942 con la creación de la Junta Interamericana de Defensa. Estábamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. A continuación se adoptó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Posteriormente se conformó la Organización de Estados Americanos, la OEA, y como referencia he puesto el Tratado OTAN para que vean ustedes que es posterior a todos esos esfuerzos. Ya más adelante, en 2006, y totalmente superado el escenario posbélico y la Guerra Fría, la Junta Interamericana de Defensa se integra en la OEA. A continuación describiré muy someramente estos hitos. Pues bien, la Junta Interamericana de Defensa se crea en una reunión de consultas de los ministros de Asuntos Exteriores de lo que era entonces la Unión Panamericana, con el objetivo de estudiar, sugerir y proponer la defensa del continente ante las amenazas que suponían las potencias del eje. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, pero ya todavía en el contexto de la Guerra Fría, en el 64, a la Junta se le adscribe el Colegio Interamericano de Defensa con el fin de expandir la doctrina.
Posteriormente se crea la Organización de Estados Americanos, que es la primera organización regional del mundo. A día de hoy es el principal... estoy en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El Tratado Interamericano, he puesto los dos artículos. A la izquierda tienen ustedes el artículo 3 del TIAR y a la derecha el conocido artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Y pueden ver ustedes la similitud entre uno y otro. A día de hoy el TIAR lo tienen suscrito 18 naciones y lo ha sido denunciado por México, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. El TIAR ha sido invocado en más de una ocasión, a diferencia del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que solo fue invocado tras el ataque de las Torres Gemelas. En esa ocasión también fue convocado el TIAR, pero sin embargo al TIAR se le recuerda por no haber sido aplicado durante el conflicto de las Malvinas. Ahora sí llegamos a la OEA, que como dije es la organización regional más antigua del mundo y ahora mismo es el principal foro gubernamental, social y de diálogo político entre las naciones. Reúne a las 35 estados independientes de las Américas, incluyendo a Canadá y los Estados Unidos. 70 países tienen estatus de observador permanente, entre ellos, por supuesto, España y también la Unión Europea. Cuba fue excluida en el año 1962 en el contexto de la crisis de los misiles y ya superado todo ese escenario en el 2009, los países integrantes de la OEA acordaron que, a petición de Cuba, si ella lo deseaba, y con la conformidad de todos ellos, Cuba podía volver a ser llamada a reunirse en la OEA. La Carta de la OEA incluye en los artículos 28 y 29 cláusulas específicas de seguridad colectiva que nos llevan a otros tratados especiales existentes en la materia, y eso es concretamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Bueno, pues en 2006, ya totalmente superado el escenario bélico, el escenario posbélico, la Guerra Fría, la Junta Interamericana de Defensa pues ya es irrelevante en ese sentido. Se le decide cambiar el cometido, de pasar de ser un órgano para proponer la defensa del continente a ser simplemente un órgano de asesoramiento, un órgano consultivo, un órgano educativo, teniendo en consideración que tiene adscrito ya el Colegio Interamericano de Defensa, que pasa a ser, por decirlo de alguna forma, su principal valor añadido. España tiene observadores permanentes en la Junta, en concreto un oficial de rango de oficial general. Otros foros que he querido poner en esta transparencia, otros foros que tienen alguna relación con temas de seguridad y defensa. Los tres primeros podría decirse de alguna forma que están vinculados o influenciados por Estados Unidos, que no quiere perder pujanza en esa zona latinoamericana. La primera, que es la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, está vinculada a la OEA, se realiza cada 3 años, la última fue en 2022 en Los Ángeles, presidida por Biden. La segunda es la más reciente, creada en 2022 en Perú, es una conferencia América Latina y el Caribe para misiones de las Naciones Unidas, ALCONU, y aunque fue auspiciada por Naciones Unidas, llevaba detrás el empuje de Estados Unidos, que quería, pues, lo que hemos dicho, cuantos más foros de diálogo y cooperación y conocimiento con países de América Latina y el Caribe, con los que pensaba que estaba perdiendo influencia, mejor. También se habló ayer de la SAUDEC, en inglés, Conferencia de Defensa de Sudamérica, que está auspiciada por el Comando Sur de Estados Unidos y en el que también participan países de América Latina y el Caribe. También bajo este mando hay una fuerza interagencia de carácter conjunto en el que participa la Marina americana, la Coast Guard americana, y participan buques y aeronaves también de otros países de América Latina y el Caribe, con el objeto principal de combatir el narcotráfico por las rutas marítimas y aéreas. Y por último he querido poner una iniciativa española de 2016, auspiciada por España y el Mando Conjunto de Ciberdefensa, con un foro iberoamericano de ciberdefensa que en su momento agrupó a 9 países y a día de hoy son los 12 que pueden ver en la pantalla.
Termino esta primera parte de la conferencia haciendo mención a la Unión de Naciones Sudamericanas, que nació en 2008 en un contexto en el que estaban en el poder presidentes como Lula en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela o Rafael Correa en México. Y el objetivo claro de la UNASUR era hacer un contrapeso a la Organización de Estados Americanos, que ellos consideraban una organización ya obsoleta y al servicio de los intereses de Estados Unidos. Así entonces nace la UNASUR como un foro gubernamental de diálogo, cooperación social, etcétera, etcétera, pero que sí tenía una vocación de también tratar los asuntos de defensa, no con unas cláusulas de seguridad colectiva como tiene la OEA, pero sí promoviendo foros de diálogo. Justo después de constituirse la UNASUR hubo un incidente en el que Colombia hizo una incursión en Ecuador para atacar a las FARC. Eso provocó un conflicto diplomático, provocó que tropas de Venezuela se posicionaran en la frontera con Colombia y motivó crear esta Comisión de Defensa en la UNASUR como foro de diálogo, de contacto y de resolución de conflictos. Así, la UNASUR fue cayendo un poco en el olvido y en época de Donald Trump, pues los países que ven en pantalla, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, decidieron suspender la participación. Este año han vuelto a cambiar las tornas y en mayo de 2023 Lula consiguió convocar a los 12 países originales de UNASUR en Brasil con el objetivo de revitalizar esta iniciativa, incluyendo también el aspecto de defensa. En ese momento Lula dijo a las naciones que establecía un plazo de 120 días para presentar una hoja de ruta que permitiese potenciar la UNASUR y, bueno, veremos en breve si esto cristaliza o no. Un poco como se dijo ayer, como dijo el coronel Calvo ayer, será complicado por la inestabilidad de los países en Latinoamérica y por un poco la diversidad de intereses que pudiera haber entre ellos, pero estaremos atentos porque debe pasar si pasa próximamente. Termino ya y empiezo con la segunda parte de esta conferencia donde vemos una serie de generalidades aplicables a las Fuerzas Armadas. Si hablamos de generalidades, primero tenemos que ver lógicamente el presupuesto. Y el presupuesto en miles de millones de dólares, pues lo ven en pantalla, destaca Brasil por encima de todos, pero sin embargo, si referenciamos el presupuesto al Producto Interior Bruto, lo vemos en la columna de la derecha, pues Brasil tampoco está en un lugar muy destacado, ¿no? Y si hacemos otra referencia más y referenciamos el presupuesto a lo que es presupuesto per cápita, pues Brasil, que tiene 210 millones de habitantes, pues estaría de los más bajos de Sudamérica. La tendencia después del COVID ha sido una tendencia a la baja en general en todos los presupuestos de defensa de los países. Otra forma de referenciar la generalidad de las Fuerzas Armadas es de ver el volumen. Y aquí, en miles de efectivos, pues tenemos a Brasil con más de 300.000. Sin embargo, si referenciamos esto a militares por cada 100.000 habitantes, pues vemos que Brasil también está relativamente bajo. Y he puesto en la última fila España en color rojo para que podamos hacer una comparación. Para medir la confianza que despierta las Fuerzas Armadas en la sociedad, pues he sacado estos gráficos del año 2020. En el gráfico de la izquierda vemos la evolución, que se mantiene más o menos en un 40, en un 50%, que puede parecer baja, pero si vemos el gráfico de la derecha, pues vemos que es la segunda institución más valorada solo por detrás de la Iglesia, con lo cual, en ese punto de vista, pues no estaría tan mal. En el gráfico de en medio vemos por países, destacando El Salvador. Los gráficos son de 2020. En Salvador ocupó el poder Bukele en el año 19, instauró una política de mano dura que ha sido efectiva en el sentido de que ha reducido el crimen organizado, bueno, a costa quizás de establecer un estado de excepción que se prolonga hasta hoy en día, pero que la opinión pública no lo valora del todo mal. Y termino la segunda parte de generalidades con este cuadro donde se ven una serie de misiones, digamos, no militares y en las columnas una serie de países. Aunque el cuadro es antiguo, relativamente antiguo, porque es del año 2018,
Lo he querido traer a colación porque la tendencia a día de hoy es a aumento de misiones no específicamente militares por parte de las Fuerzas Armadas. Las razones se explicaron ayer un poquito, con lo cual no quiero incidir en ellas, pero sí, bueno, pues el continente está lleno de matices, desde países reticentes a que las Fuerzas Armadas participen en otras misiones, como Argentina, Chile o Uruguay, precisamente por su pasado dictatorial, a otros países con una coyuntura tan difícil como Colombia o Perú en su momento con la guerra o con el combate a las guerrillas. Así, se observan diferentes aproximaciones según cada país, pero al final la tendencia es que se adoptan soluciones a corto plazo, puesto que las sociedades demandan solucionar problemas urgentes y el problema es que estas soluciones a corto plazo se perpetúan. De esta forma, las Fuerzas Armadas de los distintos países se van adaptando a los problemas que van teniendo, pero no han sufrido un proceso de transformación profunda. Claro que para hacer un proceso de transformación profunda no hay que transformar solo las Fuerzas Armadas, hay que transformar el resto de las instituciones del Estado en un engranaje que vaya todo bien medido. Eso implica estados sólidos y, sobre todo, al final implica también, como se dijo ayer en la conferencia inaugural, transformar las sociedades. Y transformar las sociedades, eliminar la pobreza y la desigualdad, pues no es una cosa fácil. Empezamos ya la última parte de la conferencia con un recorrido por 6 países, comenzando por Brasil. Brasil tiene unas fuerzas voluminosas que, con unas fronteras extensas y con un territorio gigantesco, pues en muchos sitios son prácticamente la única presencia que hay y se ocupan de labores policiales, incluso administrativas o hasta sanitarias. En marzo de este año, una comisión del Senado para Asuntos de Defensa ha ordenado efectuar un análisis de los principales documentos que definen la política de seguridad y defensa. Es pronto todavía para saber por dónde van los tiros, pero, como hemos dicho, no creemos que de estos estudios salga unos cambios muy significativos. Destaca en Brasil la operación Acogida, en donde las Fuerzas Armadas participan en un poco la acogida de migrantes que vienen desde Venezuela, en un número bastante elevado diariamente. Y Brasil también ha participado en misiones de Naciones Unidas, en concreto ha estado muchos años en MINUSTAH, en la misión de reconstrucción de Haití, e incluso ha estado en UNIFIL, en el Líbano, con un buque, durante muchos años también. No quiero hablar en esta segunda parte de capacidades de los distintos países, me dedico simplemente a políticas de seguridad y defensa, pero en el caso de Brasil sí me ha parecido significativo mencionar el programa PROSUB, que pretende tener un submarino nuclear de propulsión nuclear, pero no portando armamento nuclear, portando armamento convencional, que se espera que esté listo en 2031. Argentina tiene una directiva de política de defensa reciente, de 2021, que, digamos, está enfocada a las misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas, de disuasión y defensa. Y, bueno, hace mención al continente antártico como una preocupación que ampliaré un poquito más cuando hable de Chile, porque tienen el mismo problema. Están elaborando un libro blanco de la defensa que contribuye a acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad, que redefina las misiones, los objetivos, los escenarios, las capacidades, etcétera, etcétera. Como saben ustedes, la coyuntura de Argentina económica es muy difícil y será, por tanto, complicado que consigan materializar esas inversiones que siempre requieren estabilidad presupuestaria en el medio y en el largo plazo. Participa activamente en misiones de las Naciones Unidas con aproximadamente 300 efectivos desplegados hasta en 8 países. Y el GEMAT ha elaborado planes de despliegue en áreas de alto interés por los recursos, como por ejemplo la región de la Vaca Muerta, donde tienen reservas o recursos de petróleo. Chile también tiene una directiva de política de defensa reciente, en la que tiene una serie de áreas de misión que ven en pantalla, que van desde las tradicionales de seguridad y defensa hasta contribuir a catástrofes, etcétera, etcétera.
y en toda la directiva hace mucho hincapié en que consideran que el país es un país tricontinental. Tricontinental porque está, lógicamente, en América, porque está en el continente antártico y porque se prolonga hacia Oceanía con la isla de Pascua. Esto les supone un enorme esfuerzo en términos de presencia militar que ellos quieren hacer valer. Y, por tanto, toda la directiva es una cosa que se hace muchísimo hincapié. Es un país que ha gozado durante muchos años de una financiación estable gracias a la conocida como Ley del Cobre, en la que un porcentaje de las ganancias que se obtenían por extraer este mineral iban a financiar las Fuerzas Armadas. Así tienen unas Fuerzas Armadas modernas, bien equipadas y con un adiestramiento muy elevado. Es un país que prioriza muchísimo, digamos, el orden internacional actual, priorizando las relaciones con Estados Unidos, con la ONU, con la OEA, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que el país no tenga desafíos, los tiene y, de hecho, pues ahora mismo tiene declarada la emergencia en el territorio de la Araucanía, donde están las tribus indígenas que se denominan mapuche y el ejército está desplegado allí. Estos mapuche también están en Argentina, ocupan, digamos, la parte central de Chile y Argentina. Y, como dije, pues también es una preocupación el continente antártico. En virtud del Tratado Antártico de 1961, podríamos decir que el continente antártico es tierra de nadie, que se permite, ocupar para fines muy concretos de investigación científica, pero nada más. Ese tratado de 1961 se prorrogó en Madrid por una serie de protocolos ambientales en el año 1998 y se prorrogó la validez del Tratado Antártico hasta el 2048. Una vez, el 2048 parece lejos, pero el tiempo va pasando rápido y una vez que este tratado se extinga o se vea qué hay que hacer con él, pues países que tienen reclamaciones territoriales anteriores al tratado, por ejemplo, Chile o Argentina, pues estarán en una coyuntura complicada. Colombia es un país también complejo, es un país en el que la Constitución establece que la fuerza pública está constituida por las Fuerzas Armadas más la Policía Nacional. Lógicamente todos tenemos en mente lo que es Colombia y lo que ha supuesto las guerrillas en su historia, en su vida reciente, ¿no? Ha promulgado una política de seguridad y defensa relativamente reciente que tiene los 4 objetivos que ven en la foto superior, destacando como primer objetivo proteger la vida. Destacamos que en Colombia tenemos ahora mismo militares españoles en una misión de Naciones Unidas que tiene por objeto verificar los acuerdos de alto fuego. Tenemos 5 militares allí, guardias civiles, y en breve se incrementará este personal español allí desplegado. Participa también Colombia en misiones internacionales y destacamos la participación en la Operación Atalanta, donde desplegó un buque en 2015. La Operación Atalanta, como saben, es una operación de bandera Unión Europea que despliega en el Índico para combatir a la piratería. Actualmente, Colombia tiene oficiales en el cuartel general de la Operación Atalanta, que está en la base naval de Rota. Perú también ha promulgado una política de seguridad y defensa reciente que cubre hasta el 2030 y que tiene el adjetivo multisectorial. Multisectorial porque, lógicamente, no incluye nada más que a las Fuerzas Armadas o al Ministerio del Interior, sino a cualquier actividad o cualquier institución del Estado que pueda tener en algún momento implicaciones con seguridad. Así se crea un engranaje con un sistema de defensa nacional que mueve un poco todo el resto de engranajes del Estado para cuestiones de seguridad y defensa. Y tiene para ello una Comisión de Seguridad y Defensa Nacional, COSEDENA, que pues tiene unas misiones parecidas a lo que es nuestro Consejo de Seguridad Nacional. También participa en misiones no militares, despliega personal para combatir el dengue o incluso todavía para combatir a lo que queda de Sendero Luminoso. En la Directiva de Política y Defensa, pues recoge una serie de amenazas y desafíos y preocupaciones, que es lo que pueden ver en el recuadro
inferior izquierdo de la diapositiva. Y destacamos que Perú en 2018 creó una brigada multipropósito para desastres naturales y tomó como referencia nuestra unidad militar de emergencias. Y terminamos por México, que quizás es el país más complejo. México no tiene un Ministerio de Defensa como tal. Directamente de Presidencia del Gobierno dependen la Secretaría de Defensa Nacional, que engloba al Ejército y a la Fuerza Aérea, Sedena, y por otro lado la Secretaría de Marina, SEMAR, y luego tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La última Estrategia Nacional de Seguridad Pública, también relativamente reciente, reconoce la corrupción como el primer problema del país. Y es curioso leerla porque dice que justifica de alguna forma la participación de las Fuerzas Armadas por la ineficacia y degradación de las corporaciones policiales. Más o menos literalmente es lo que dice. Y de la misma forma reconoce que la participación de las Fuerzas Armadas en estas misiones, en un contexto tan durísimo, pues les está causando perjuicio. Digamos que la sociedad pues no ve bien esa situación, pero que la considera imprescindible. Así las cosas, en 2019, y en esta estrategia así lo recoge, se crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional integra fuerzas militares del Ejército y de la Marina, así como la extinta Policía Federal. Esta Guardia Nacional ha ido creciendo en los últimos años, actualmente ya tiene más de 120.000 efectivos y para complicar un poquito más las cosas, en 2023 el presidente López Obrador le cambió la dependencia y pasó de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a depender directamente de la Secretaría de Defensa Nacional. El contexto es complicadísimo, con cárteles que operan con armamento cada vez más, vamos a decir, potente, minas, coches bomba, incluso drones armados con explosivos. Y luego, pues he puesto lo que allí en México denominan como iniciativas de Ejército, Constructor y Marina Administradora. Y puede ser un poco el contrabalance que quiere hacer el presidente a esas misiones que le causan un poco de perjuicio y, por otro lado, pues quiere acercar a las Fuerzas Armadas a la sociedad, pues construyendo aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construyendo tramos del Tren Maya en la península del Yucatán, o dándole la administración de los puertos mercantes a la Marina de Guerra. En fin, un país muy complejo. Pues con esto termino mi presentación, un poco también como la empecé. Puse una fotografía que estaba enmarcada en el Pacífico, a la altura de Chile, y esta fotografía del año pasado se corresponde con el Juan Sebastián Elcano saliendo del puerto de La Habana, desplegando sus velas. Convendrán ustedes que Chile y Cuba son países muy distintos, pero en todos ellos el Juan Sebastián Elcano llega y es recibido de una forma excepcional. Y eso es todo. Muchísimas gracias.